La isla está vacía. No hay humo, no hay voces, no hay rastro del fuego que debería estar ardiendo en el centro del asentamiento. El gobernador John White desciende del bote con las manos temblando, no de frío, sino de algo más viejo y más profundo que el miedo, y camina hacia lo que fue su hogar, su proyecto, su obsesión de 3 años. El silencio que lo recibe no es el silencio de un lugar abandonado. Es el silencio de un lugar del que algo ha sido arrancado de raíz. 116 hombres, mujeres y niños. Desaparecidos. Entre ellos, su hija Eleanor, su yerno Ananias, y Virginia, su nieta de 3 años, a quien nunca volvería a ver. Solo una palabra permanece. Tallada en el tronco de uno de los postes de la empalizada, con letras profundas y sin cruces que indicaran peligro, como habían acordado, Croatoan. Esa palabra llevaría 435 años generando una de las controversias históricas más persistentes, más apasionadas y más irresolubles de la historia de América del Norte. 4 siglos de teorías que van desde lo trágico hasta lo directamente delirante. Algunos afirmaron que los colonos fueron masacrados en secreto por órdenes de la corona española, cuyos agentes habrían barrido la costa antes de que llegara cualquier barco inglés. Otros, con menos rigor y más imaginación, señalaron hacia el cielo. Plataformas de televisión llevan décadas alimentando la idea de que Roanoke fue el primer contacto documentado entre humanos y entidades no identificadas, que los colonos fueron transportados a otro plano de existencia o simplemente absorbidos por una fuerza que la mente del siglo XVI no tenía palabras para describir. Una versión particularmente perturbadora, popularizada por novelistas del siglo XIX y recuperada por extremistas en el XX, convirtió a Virginia Dare en un símbolo racial de pureza inglesa condenada a ser corrompida por el mundo salvaje, distorsionando una tragedia humana para servir a ideologías que sus protagonistas jamás habrían reconocido. Durante más de 400 años, ninguna de estas teorías tuvo respuesta. Ninguna tenía evidencia. Ninguna podía ser refutada ni confirmada. Hasta ahora. Porque en abril de 2025, en una excavación en la isla Hatteras, a 50 millas al sur de donde todo desapareció, un grupo de arqueólogos encontró algo que, por primera vez en 4 siglos, no dejó lugar a interpretaciones. Algo que no podía haber llegado ahí por accidente. Algo que los nativos americanos de la región no tenían forma de producir. ¿Qué fue? Esa pregunta va a cambiar todo lo que creía saber sobre la primera colonia inglesa perdida en América. John White no era un soldado. Era un artista. Tenía aproximadamente 47 años en 1587, la edad de un hombre que ha visto suficiente mundo para saber cuándo algo importa de verdad. Había cruzado el Atlántico antes, en 1585, como ilustrador oficial de la expedición de Sir Ralph Lane. Su misión era dibujar cada planta, cada animal, cada rostro nativo que no hubiera sido visto jamás por ojos europeos. Sus acuarelas sobreviven hasta hoy y son el registro visual más preciso de la vida indígena del siglo XVI en América del Norte. White no miraba el nuevo mundo con la codicia de un conquistador. Lo miraba con la paciencia de alguien que quiere entender. Cuando Sir Walter Raleigh, el gran aventurero isabelino, el hombre que tenía el oído de la reina y la necesidad desesperada de demostrar que Inglaterra podía hacer lo que España ya llevaba décadas haciendo en el sur del continente, decidió intentar una segunda colonia en Roanoke, eligió a White como gobernador. No porque fuera el más fuerte, sino porque conocía la tierra y, crucialmente, conocía a sus habitantes. El 22 de julio de 1587, después de semanas de travesía, 116 colonos pisaron la arena de Roanoke Island. No eran soldados ni aventureros de fortuna. Eran carpinteros, herreros, agricultores, y entre ellos, 17 mujeres. Familias enteras que habían cruzado el océano con la intención de quedarse. Una de esas mujeres era Eleanor Dare, de 19 años, hija de John White, embarazada de varios meses. 27 días después de pisar tierra, el 18 de agosto de 1587, Eleanor dio a luz a una niña. La llamaron Virginia. Virginia Dare, el primer ser humano de ascendencia inglesa nacido en el continente americano. 9 días después de ese nacimiento, John White zarpó de regreso a Inglaterra. No quería irse. Los registros históricos lo dejan claro, los colonos lo presionaron, le suplicaron que fuera él y no otro, porque era el gobernador y su influencia con Raleigh era el único camino real hacia los suministros que necesitaban con urgencia. White accedió con la promesa de volver antes de que llegara el invierno.
Pero la historia tiene una crueldad particular con los planes bien intencionados. En 1588, la Armada española se lanzó contra las costas inglesas. La reina Isabel I requisó cada embarcación disponible. No había barcos para cruzar el Atlántico con comida y refuerzos, no cuando el destino de Inglaterra se decidía en el Canal de la Mancha. Witte intentó volver 2 veces y fue frustrado 2 veces. Cuando por fin logró zarpar hacia Roanoke en 1590, habían pasado 3 años. Llegó el 18 de agosto, el tercer cumpleaños de Virginia Dare, y encontró lo que ya hemos descrito: silencio, postes desnudos, y esa única palabra tallada sin señal de angustia, sin cruces, sin sangre. Lo que sucedió en esos 3 años de silencio es lo que los arqueólogos llevan décadas intentando entender. Y la respuesta, como ocurre con las verdades más importantes, llevaba todo este tiempo enterrada bajo el suelo. El primer punto de inflexión no fue un descubrimiento espectacular. Fue una decisión. En 2009, un hombre llamado Scott Dawson, nativo de Hatteras Island, hijo de esa tierra en el sentido más literal del término, con una licenciatura en psicología y una vida entera dedicada a la historia de su isla, fundó la Croatoan Archaeological Society y tomó una decisión que parecía obvia en retrospectiva y que nadie había tomado en serio antes. Si la palabra tallada era Croatoan, si los colonos acordaron que esa palabra indicaría su destino, entonces el lugar donde buscarlos no era Roanoke Island. Era la isla que los propios colonos habían nombrado. Dawson contactó al arqueólogo Mark Orton, de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, uno de los especialistas en arqueología colonial del siglo XVI con mayor reputación en el mundo académico anglosajón. Orton no venía a buscar tesoros. Venía a aplicar metodología estratigráfica rigurosa a un problema que durante 400 años había sido atacado con teorías pero rara vez con palas en el lugar correcto. La estratigrafía es, en esencia, la lectura del tiempo escrita en tierra. Cada capa de suelo representa un periodo histórico. Lo que se encuentra en una capa determinada solo puede pertenecer al momento en que esa capa se formó. No hay forma de que un objeto del siglo XVI aparezca sellado bajo estratos del siglo XVII a menos que estuviera ahí desde el siglo XVI. Es una lógica tan simple como un libro. No puedes encontrar una página del capítulo 12 dentro del capítulo 5. Orton y Dawson comenzaron a excavar en los midens, los basureros domésticos, del pueblo croatoan en Hatteras. Su razonamiento era igualmente limpio. Si los colonos ingleses se integraron con la comunidad nativa, su rastro no estaría en un campamento separado sino mezclado con la vida cotidiana de los croatoans. En la basura de una comunidad está toda su historia. Durante más de una década, el equipo fue acumulando evidencia que resultaba fascinante pero no definitiva. Fragmentos de vidrio europeo. Mangos de espadas. Un emblema de Tudor Rose en metal. Una ficha metálica de tipo europeo idéntica a otras encontradas en la propia Roanoke Island. Pendientes y objetos personales que solo podían pertenecer a mujeres, y la colonia de 1587 era la única del periodo contemporáneo que incluía mujeres inglesas entre sus filas. Cada hallazgo apuntaba en la misma dirección, pero los escépticos tenían siempre un contraargumento disponible. Monedas, espadas, objetos de metal podían haber llegado a Hatteras a través del comercio entre tribus o de contactos con marineros de paso. La presencia de un objeto europeo no prueba la presencia de un europeo. Orton lo sabía. Dawson lo sabía. Necesitaban algo que no pudiera haber llegado ahí de ninguna otra manera. En abril de 2025, después de 16 años de excavaciones, lo encontraron. Se llaman hammerscales. En español, escamas de martillo. Son los subproductos microscópicos del proceso de forja del hierro. Cuando un herrero calienta una barra de metal al rojo vivo y la golpea sobre el yunque, pequeñas partículas de óxido y metal salen disparadas en todas direcciones. Caen al suelo. Se acumulan. Nadie las recoge porque no valen nada. Son, literalmente, el desperdicio invisible del trabajo de un herrero. Y ahí estaba su valor. Porque las escamas de martillo no pueden ser comerciadas. No tienen ninguna utilidad ni ningún valor decorativo. No hay ninguna razón por la que una tribu croatoan hubiera podido recibirlas como producto de intercambio. Son el residuo de un proceso que ocurre en un lugar fijo. Una forja no es portátil, no se instala para un día y se desmonta. Y ese proceso requiere una tecnología que los pueblos indígenas de la costa de Carolina del Norte no poseían en el siglo XVI. La forja del hierro era tecnología inglesa.
Y las escamas de martillo encontradas en el Midden Croatoan de Buston, en Hatteras Island, estaban selladas, estratificadas con precisión, documentadas con rigor, en una capa de suelo datada preliminarmente en el siglo XVI tardío, exactamente el periodo en que los colonos de Roanoke habrían llegado a la isla. Los datos no dejaban lugar a dudas. Orton fue explícito cuando presentó los resultados. Las escamas de martillo demuestran que los colonos ingleses vivían entre los croatoans en Hatteras y fueron progresivamente absorbidos en su comunidad. No es conjetura. No es inferencia indirecta. Es evidencia física de una actividad que solo podía haber sido realizada por alguien que trajo ese conocimiento desde Inglaterra. Las escamas estaban junto a proyectiles de plomo, munición y otros artefactos que refuerzan el mismo cuadro. Pero hay más capas en esta historia, y la ciencia moderna se encargó de revelarlas todas. Porque mientras Orton y Dawson cavaban en Hatteras, en paralelo, el proyecto de ADN de la colonia perdida, liderado por la genealogista forense Roberta Estes, estaba aplicando bioinformática de secuenciación genómica a familias de la región de Carolina del Norte para buscar algo que ningún arqueólogo podría encontrar en el suelo: los descendientes vivos de los colonos. El análisis genómico de varias familias de la tribu Lumbee, una de las comunidades indígenas más grandes al este del río Mississippi, con raíces en Carolina del Norte, reveló algo que sus propias tradiciones orales habían preservado durante 400 años. Haplogrupos europeos de cromosoma y entretejidos con ADN mitocondrial de ascendencia nativa americana, en una combinación de mezcla intergeneracional que, según los modelos de Admisture, comenzó en el siglo XVI. No en el XVII con la llegada de los colonos de Jamestown. No en el 18º con el comercio de pieles. En el 16º. Exactamente cuando Roanoke desapareció. Los apellidos reforzaban el patrón de forma elocuente. Entre los Lumbee y entre familias de la región de Hatteras, investigadores encontraron variantes de apellidos ingleses que aparecen en los registros originales de la colonia: Dare, Cooper, Brown, integrados en genealogías que el resto de la documentación habría clasificado como puramente indígenas. La tradición oral de la tribu Lumbee siempre describió a antepasados que vinieron del otro lado del mar y se integraron con su pueblo. Durante siglos, los historiadores académicos desestimaron esas narrativas como leyendas o sincretismo cultural. La genómica las convirtió en evidencia. La ciencia finalmente habló, y lo que dijo fue esto: los colonos de Roanoke no murieron. No fueron masacrados. No fueron abducidos. No intentaron cruzar el Atlántico en embarcaciones improvisadas hacia una muerte segura. Lo que hicieron fue mucho más humano, mucho más inteligente y, en cierta forma, mucho más hermoso que cualquier conspiración que se pudiera inventar. Sobrevivieron haciendo lo que los seres humanos han hecho desde el principio de su historia cuando la alternativa es morir. Encontraron a sus vecinos, aprendieron su idioma, compartieron sus herramientas y su conocimiento, y se convirtieron en parte de algo más grande que ellos mismos. La verdad era más extraña, y más digna, que cualquier leyenda. Hay algo profundamente perturbador en cómo durante 400 años elegimos narrar esta historia. La llamamos la colonia perdida como si la pérdida fuera el hecho central, como si el silencio fuera la conclusión y no el comienzo. Construimos sobre ella una mitología de desaparición, de tragedia, de misterio sobrenatural, porque nuestra mente tiene una preferencia perversa por el desastre sobre la adaptación, por el vacío sobre la integración. Es más dramático imaginar 116 personas consumidas por la oscuridad que imaginarlas, con el tiempo, aprendiendo a pescar de otra manera, a cocinar con otros ingredientes, a rezar en otro idioma junto a otras personas. Lo que la arqueología estratigráfica de Orton y Dawson y la genómica del proyecto de ADN de la colonia perdida han revelado juntas no es solo el destino de un grupo de colonos del siglo XVI. Es algo más incómodo y más necesario: la demostración de que la convivencia intercultural no es una aspiración moderna ni un ideal progresista reciente. Ocurrió aquí, en esta franja de arena entre el Atlántico y el Pamlico Sound, hace más de 400 años, en condiciones de supervivencia extrema, sin instituciones que lo ordenaran y sin garantías de que funcionara. Y funcionó. Los escépticos señalan, con razón, que los hallazgos de Orton y Dawson aún no han sido sometidos a revisión formal por pares y que la estratigrafía del siglo XVI es notoriamente difícil de datar con certeza absoluta. Hay arqueólogos que piden más excavaciones, más análisis, más rigor antes de hablar de solución. Tienen razón en pedirlos. La ciencia funciona así, y ese proceso es su fortaleza, no su debilidad.
Pero la convergencia de evidencia que existe hoy, las escamas de martillo en el estrato del siglo XVI, los objetos personales de mujeres inglesas en el Midden Croatoan, la ficha metálica idéntica a las de Roanoke, los haplogrupos europeos en el ADN de comunidades indígenas de Carolina del Norte, las tradiciones orales que llevan generaciones describiendo exactamente lo que la genómica ahora confirma. Esa convergencia es, en palabras del propio Orton, pretty good evidence. Y en la historia de 400 años de especulación sobre Roanoke, evidencia sólida no es una conclusión menor. Es una revolución. En algún lugar de esta tierra, mezclado en el suelo que los turistas pisan sin saberlo, está el hierro que algún herrero inglés, cuyo nombre no conocemos, cuyo rostro nunca veremos, golpeó sobre un yunque mientras aprendía, quizás, las palabras en algonquino para decir que tenía hambre, que quería quedarse, que esta tierra también era suya ahora. John White murió en 1593 sin haber podido volver. Sin haber encontrado a Eleanor. Sin haber conocido a Virginia. Durante los últimos 3 años de su vida, escribió que esperaba que su hija y su nieta estuvieran seguras y felices, viviendo con Manteo y su tribu. 400 años después, la ciencia le dice que estaba en lo correcto.